donde se usa no se hace de la mejor forma. Entonces, estas son las eficiencias agronómicas de los fertilizantes en promedio, aplicarlo al suelo. Sigamos la siguiente. La eficiencia agronómica está en un 45%. Entre todos los nutrientes uno saca un promedio ponderado, 45% de los abonos que en Colombia aplicamos los aprovecha la planta. 55% de los abonos aplicados es historia. ¿Qué pasa? No están siendo bien aprovechados por diferentes razones. Y hay un problema peor, no solamente son historia porque se perdieran buenos, sino... Exactamente. ¿Qué pasa con esa acumulación? Saliniza suelos, contaminan aguas, rompen bolsillos de los dueños, rompen empresas, quiebran empresas. Todos los problemas ambientales están con las bajas eficiencias. Esto es fertirriego por goteo. Del 50 subió al 80. O sea, ya no aplico 500 kilos, sino 300. Eso se llama optimización en el uso. Por cambiar el método de aplicación estoy logrando mayor eficiencia, menos cantidades con el mismo rendimiento. El fósforo que estaba en el 25 lo llegué al 50. El potasio que estaba en el 50 llegó al 90. El magnesio del 50 al 80. El calcio del 50 al 80. El azufre del 50 al 80. La eficiencia promedio de los fertilizantes vía fertirriego es del 75 al 80%. Está en ese rango, dependiendo de qué fuentes use. ¿Qué significa esto? Que voy a ahorrar un 30%, un 35% en costos de fertilización por aplicar el método y voy a llegar al mismo rendimiento. Primer escenario. Segundo, mantengo las dosis que yo aplicaba anteriormente o las disminuyo un poco y logro mejor rendimiento. Escenario 2. Entre los dos escenarios, el segundo a mí me gusta más, he probado, hemos desarrollado ejercicios y hemos visto resultados. No le pongo la eficiencia al full, al 80, sino le pongo el 70, pero en vez de producir 10 toneladas, produzco 11, tal vez 12. Y eso se logra con técnica, con seguimiento, con trabajo en equipo con el agricultor. Siga. Mira, el factor a tener acá importante. Yo tengo un sistema de riego tan adecuado. Sí. También es muy importante tener en cuenta el tema de la fuente. Porque muchas veces uno tiene un sistema muy eficiente como el que tenemos acá, Sí. pero estamos trabajando con fuentes, por ejemplo, que por irnos con economía, porque resulta que el uso de fertilizantes es más barato, diferente, más económico. Estamos comenzando, por ejemplo, nitratos de potasio que vengan de lugares como Chile, China, bien encargados de percloratos, cloros, Sí. y demás, que afectan el suelo con el tiempo porque las plantas son más caras. Entonces, cuando uno está combinando tengo excesos de cloro, tengo excesos de percloratos que no lo detectan fácilmente. En la sí. Y vienen cargados en los fertilizantes. Entonces, si yo tengo acá un sistema de riego tan eficiente como el que tengo acá, y aparte de todo le sumo unas fuentes de calidad, perfecto, automáticamente les va a llevar un tiempo porque, digamos lo que les digo, muchas veces hemos encontrado en los cultivos cargados cloro y perclorato, y automáticamente se desplazan los nitratos. Entonces hemos encontrado que también la fuente es importante para que esos sistemas aún sean más eficientes de lo que ya consiguen. muy acertada y oportuna su intervención, porque esa es la realidad. Yo hago una analogía que las plantas son seres vivos y como seres vivos necesitan agua y nutrientes para su función, su metabolismo y lograr a su resultado, que es la producción y el rendimiento y la calidad de los frutos. Nosotros como seres vivos también necesitamos algo similar. Ponemos un ejemplo. Nosotros cuando vamos a almorzar tenemos 3 tipos de almuerzos: el corrientazo de 5.000, arroz y papa, y por ahí un pedazo de carne. Tenemos el ejecutivo balanceado, ¿sí? Carnita, verdura, tal vez nos dan postrecito, y si a alguno le gusta el tinto y la menta para salir, ese es un almuerzo ejecutivo y balanceado nutricionalmente. Y hay el fertilizante a la carta. Entonces hagamos la analogía en fertirriego. El corrientazo de arroz y papa es aplicar urea y KCl, los dos fertilizantes más baratos del mercado. Y hay edáficos y hay solubles. Hay edáficos, la urea soluble sirve para los dos, y el KCl hay un granulado rojo estándar y uno soluble blanco. Digamos que yo puedo tener un sistema de fertirriego con corrientazo
Sí lo puedo hacer, pero el resultado en la producción no va a ser menor. Si yo el objetivo mío es ahorrar fertilizantes, pues entonces no fertilicemos y ahorramos, pero ¿qué producción vamos a tener? Entonces la calidad es muy importante de las fuentes y es la esencia. Yo puedo tener, como dice acá el señor, un sistema de riego, el último en Guarachas, y poniéndole basurita, pues basurita me va a producir el resultado. Y la gente piensa que lo más barato es lo mejor, y es un error que tenemos en general en la agricultura colombiana. La agricultura colombiana creemos, y siempre tenemos la concepción, el pobre campesino está llevado, el pobre campesino siempre pierde. Mi papá fue agricultor, yo era el peón número 5 porque éramos 6, y él siempre, de 20 historias que contaba, 19 perdía. Por ahí una le escuchaba que ganaba. Y la fórmula de él, la fórmula mágica era abono 10-30-10 para la siembra y 13-26-6 para el retapio del reabono. Y yo recién graduado de la universidad, papá, hagamos análisis de suelo. No, mijo, eso quite de aquí, usted no me va a enseñar a mí 40 años de produciendo papa. Me va a venir a enseñar cómo es que se hacen las cosas, como quien dice los hijos enseñándole a ser hijos a los papás. Le dije, hagamos análisis de suelo, déjeme hacer en ese lote. Hasta que lo convencí, análisis de suelo, recién graduado, el último en Guarachas, que se cree uno recién graduado, y al final con el tiempo se da cuenta que ahí es donde empieza el aprendizaje. Ustedes, muchos sabrán aquí recién graduados, empiezan el mundo real, y el mundo real se aprende del día a día. Y recién graduados llegamos llenos de fórmulas y de conceptos que no sabemos cómo aplicarlos. Con el tiempo, como a los 10, 15 años se da cuenta, para eso era esa fórmula que me enseñaba el profesor. Y eso lo vivimos, y eso pasa. Conclusión, se hizo el análisis de suelos y el rendimiento superior. Y al siguiente cosecha, venga mijo, ¿cómo es eso de los análisis de suelos? ¿Cómo se demuestran las cosas? Con resultados. Cuando ustedes estén en sus labores, en su campo, bien sea la labor que sea, sus palabras no producen cambios. Sus palabras a veces cansan. Yo tengo que hablar aquí porque es una conferencia. Lo que producen cambios son los resultados, los hechos. Si yo voy a un agricultor de café y le digo que me deje sembrar, no he podido convencer a uno y llevo 10 años tratando de que uno implemente un sistema de fertirriego y le pongo al costo y yo le acompaño con la asesoría para que sacamos resultados y no he podido. Pero si logramos hacer un ensayo y logramos demostrar esos ensayos, esas demostraciones con hechos son los que generan resultados. Entonces, el menú a la carta, ¿cuál sería el menú a la carta en los fertilizantes? Un fertilizante líquido compuesto fabricado por una empresa que te dice qué fórmula necesitas y te la hago y la pones, pero te cuesta más. Es muy fina, muy lujosa, tienes muchos beneficios y si estás dispuesto a pagarlo, pues págalo y se hace. Eso también existe, entonces es importante. Sigamos con la siguiente, esta es la gráfica que quería llegar. Eficiencia agronómica de los fertilizantes de fertirriego versus edáficos. La evidencia es clara. La razón por la cual los sistemas de fertirriego son exitosos es por la eficiencia agronómica de los fertilizantes, no por echar agua con un gotero, lo último lo en Guarachas. Yo hablo con un agricultor de papa en Boyacá, montamos un sistema de fertirriego, lo último en Guarachas, en 1 hectárea, y le digo, señor, vamos a empezar con el fertirriego. ¿Y qué es eso? No, pues fertilizantes solubles, vía los goteros, de manera técnica, con toda la ciencia que tenga el caso, y vamos a hacerlo. Dijo, no, a mí no me hable de eso. Yo ya tengo mi formulita del abono en tal bulto y el retape en tal bulto, y eso es lo que yo siempre he hecho. Y me dijo, ¿y entonces qué hacemos con el goteo? No, con el goteo bajamos con agüita el abono. Entonces, yo fui muy radical, le dije, ¿sabe qué? Me hubiera dicho eso antes y se hubiera ahorrado la práctica de goteo. Y hubiera esperado que llueve, que en una lloviznita así tendidita es mejor que el goteo. O sea, para echar agua por un goteo no tiene ciencia. Van de lograr un incremento de un 5, tal vez un 10% del cultivo, y al final van a decir, ese goteo es muy caro, lo que me produjo además fue tan poquito que ese sistema no paga.
Aquí lo que usted vino fue a venderme algo por los ojos, a hablarme maravillas, y eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no se usó bien. Y pasan muchísimos casos que los sistemas no se usan bien. Si ustedes van a implementar un sistema de riego por microaspersión, por goteo, o tienen que ver con eso algún día, y lo van a usar para echar agua, enséñenle a la gente que está mal. Es la tractomula de 40 toneladas, Santa Marta, Bogotá, viajando con 5, con 4 toneladas. No esperen gran cosa de ese sistema. La única razón por las cuales aplicamos agua a través de un sistema de riego es cuando el suelo está salino. Tal vez estoy aplicando un producto biológico, un producto orgánico, estoy haciendo otras cosas, pero técnicamente justificadas. Hay gente que le gusta, dice, los domingos echo agüita. Bueno, bonito, los domingos echo agüita, no tiene que ir a preparar los abonos. Entonces yo le digo, bueno, dígale a su esposa que los domingos le eche agüita a usted, a ver qué le parece. ¿Le gustaría? Esos son ejemplos que hay que poner para que la gente sepa que una planta requiere. Otra gente dice, no, los martes pongo el calcio es un elemento muy importante, y los martes pone el calcio y el resto de semana pongo el resto. Le digo, bueno, entonces dígale a su esposa o en su casa que solo los martes le den carne y el resto papa, arroz y verdura, pero que la carne del martes sea 7 pedazos de carne y no le den más nada. ¿Cómo queda usted? Eso pasa en el fertirriego. Hay conceptos que hay mucho por mejorar, y esta es la razón, esta es una de las razones principales por las cuales los sistemas de riego son exitosos. Vamos a ver otro caso. Cultivo de aguacate en Perú, tecnificados de todos los niveles, de todos tamaños. Hay proyectos de 10 hectáreas, de 100, de 500, hasta de 1000, 1500 hectáreas en cultivos de aguacate. Sigamos. Producción en México, promedio 10 toneladas, en Chile promedio 10 toneladas, en Sudáfrica más bajito, las condiciones allá serán de pronto más adversas. En Perú empezó con 8, en este caso, en este año iban como con 11, pero ese es el promedio global. Ahora veamos un cultivo tecnificado. Este es un cultivo tecnificado. Primer año, año 2, 6.000, porque la planta se siembra, hay que esperar a que crezca, empieza a producir 12.000, 18.000, se mantienen 25.000, aquí se hace un manejo de plantas como de un descanso, unas podas, y vuelve la 25.000. Y usted habla con un buen productor peruano de palta o de aguacate, y te dan esos datos, y esos datos son reales. 25 toneladas por hectárea, cuando en Colombia estamos en 12, 15, tal vez habrá uno bueno de 20, no lo conozco, pero allá esto es un buen nivel de producción. ¿En qué se basa esa producción? En fertirriego. Fertirriego es la base de esa producción. En Perú los sistemas de fertirriego de 1 a 10 tienen un nivel de importancia 9, hasta 9.5. Allá la gente no está, uno va aquí a ofrecer, a instalar, a diseñar, a promocionar, a asesorar, lo que sea, un sistema de fertirriego. De 1 a 10 te ponen una importancia de 3, de 4, de 5, de 2. Hay gente que dice, eso lo tengo para echar agüita y bajar los abonos. Allá es 10. Aquí te dicen, oye, véndeme la manguera de goteo más barata, la cinta de riego se llama, vale 200 pesos, y uno le habla de una buena que vale 400, dice, usted está loco. ¿Yo por qué voy a comprar eso que vale el doble? Si el goteo es igual, el goteo es una manguerita que tiene unos huequitos y sale una gotica. Es más, si me la vende a 10 centímetros, mejor, porque como está a 10 centímetros, si se tapa un gotero, pues tengo el otro al lado. ¿Qué mentalidad es esa de que si se tapa un gotero ni siquiera lo ha comprado? Entonces, a eso vivimos acostumbrados. En riego aquí en Colombia es lo más barato de lo más barato de lo más barato en todo aspecto. Tanto los empresarios y agricultores que compran como las compañías de riego que venden. Porque el que vende, ¿qué le interesa? Vender. Oye, te vende un sistema de riego de 10 millones de pesos por la hectárea, es un promedio para un cultivo X, o le vendo uno de 5. Y el agricultor pide uno de 3. Es impresionante. Entonces el de 10 imposible de vender, de eso no hablemos. Hablemos del de 5. Bueno, le bajo al diámetro de la tubería, le bajo a la bomba, le bajo al filtro. No importa que el agua no me llegue hasta allá,
Eso el cliente no se da cuenta, le vendí en 3,5. Contento, cerró el negocio el que vendió, contento porque vendió. Es mejor vender 3,5 o no vender nada. Y el que compró, saca pecho y camina erguido y dice, ¡ah, qué maravilla! Ese riego por goteo, me gané 5 millones de pesos por hectárea. Soy buen negociante, es el mejor negocio que he hecho en muchos años. Y empieza a usar ese sistema. Y empieza a darse cuenta en el camino de lo que no hace el sistema y de lo que debería hacer. Y empieza a ver las plantas quedadas, unas grandes, unas chiquitas, unas medianas, una desuniformidad. Y empiezan las plagas y las enfermedades a hacer fiesta, porque una planta malnutrida es una planta sensible, delicada, que cualquier cosa le da, hasta gripa le da. Eso pasa con las plantas, porque está malnutrida. Y cuando está malnutrida, las plagas, las enfermedades hacen fiesta. Como en un sistema de producción agrícola hay como 10 factores, o 20 o 30, son los que inciden en el resultado. Realmente son pocos los agricultores que analizan la situación y dicen, la embarré, me equivoqué. Yo compré un sistema malo y eso malo, esos 5 millones que supuestamente me ahorré, me dejaron de producir 10 millones o 15 o 20 o 30 en la cosecha. Al final, lo que dejan de percibir en ingresos por mala producción, por un riego deficiente, es muchísimo más superior a un supuesto ahorro. Y pocas personas entienden eso, pocas personas saben eso, y pocas personas reconocen eso. Entonces, eso es lo que pasa en Colombia. En Colombia creemos que lo barato es lo mejor. Tampoco estoy diciendo que lo último en guaracha y lo más caro, una máquina de fertirriego traída del Japón y que aparte de fertiligar le hace tinto, esa es la mejor. Tampoco estamos diciendo eso. No quiero decir que el mega sistema es lo mejor, no. ¿Qué es lo mejor? Algo que con una inversión X me dé una rentabilidad. Al final, lo que sí los agricultores saben es de rentabilidad. ¿Cuánto invertí? ¿Cuánto me quedó? Si invertí y no me quedó, mal. Hay gente que también cree que un sistema de riego se tiene que pagar en la primera cosecha. Entonces dice, no, ¿cuánto me vale mi sistema? 10 millones de pesos por hectárea. Yo estoy produciendo 30 toneladas de papa, tengo que producir 80. Y si no saco 80, me fregué. Y sacó 60 y no le sirve. Y yo he hablado con agricultores grandes de papa en la sabana y me dicen, 60 toneladas no me sirve. Montamos un sistema de fertirriego de 30 y producimos 50. Dijo, no me sirve. Porque él tiene en la primera cosecha que se pague todo. Cuando un sistema de riego es un activo que se deprecia a través del tiempo y que ese sistema, según el diseño, los materiales y calidad, tiene varios años de vida. Un sistema bueno de por lo menos 10 años. Las mangueras de goteo, depende de la calidad, duran entre 3, 4, 10 o 20 años, según la calidad. Entonces, eso también pasa. En Colombia estamos por mucho por mejorar. Tenemos una resistencia al cambio muy, muy dura. Mi invitación es que ustedes que están en diferentes áreas, cuando hablen de un sistema de producción agrícola, sepan que hay una cosa buena que se llama fertirriego y que esa buena sirve para producir más. Y ahora vamos a hablar de más temas. Sigamos. En Urabá, ¿para qué quiero riego por goteo o microaspersión en banano si aquí lo que abundan son las lluvias? Y yo les propuse algo y me dijeron la respuesta, usted está loco. Esa respuesta la he escuchado muchas veces y gracias a Dios seguimos locos. Locos rompiendo paradigmas. Seguimos locos haciendo cosas diferentes. Seguimos locos demostrando con hechos que es fácil producir en mejores cantidades y producciones y calidades. Esto es un ejemplo de té en Tanzania. Esta gráfica son las lluvias y esta es la evaporación. Quiere decir que aquí llovió más de lo que la planta necesita. Conclusión, aquí no se debe regar. ¿Cómo se hacía el manejo tradicional en este ensayo? Se aplicaba abono granuladito, mata, el edáfico con una eficiencia agronómica baja de fertilización del 45%. Como aquí venía en la época seca donde las lluvias escaseaban y aquí era lo que demandaba la planta, aquí se regaba. Entonces, ¿qué se propuso?
alguien por ahí loco propuso, pongamos un sistema de riego por goteo para que todo el año estemos usando, en esta zona donde llueve mucho, aplicamos al menos una vez por semana una cantidad pequeña de agua, pero ahí no estamos regando, estamos fertilizando por el goteo a través con fertilizantes solubles de mayor eficiencia agronómica. Y en estas épocas pues vamos a regar y fertilizar. En estas épocas se llama fertigar. Fertigar es solo aplicar abono con una cantidad pequeña de agua. Propuse eso en Urabá y me dijeron, usted ya sabe la respuesta. Usted está loco. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a prender mis bombas de 200 caballos diésel para regar si está lloviendo? ¿Qué dirá mi vecino? Y la finca al lado del aeropuerto, cuando los aviones aterrizan, dirán que estoy loco. ¿Cómo voy a estar regando si está lloviendo? Entonces yo pregunto, ¿cuántos milímetros le caen un aguacero? No, aquí en un aguacero fácilmente me caen 180 milímetros. ¿Y usted tiene buenos drenajes? Sí, lo que sabemos acá hacer es drenajes. O sea que el agua que llueve se drena de manera rápida y el cultivo no se inunda. ¡Ah, qué bueno! En 180 milímetros que llueven, ¿será que yo aplicando 1 milímetro de riego voy a inundar el cultivo? Nunca. Entonces la gente piensa que ¿para qué riego si voy a inundar el cultivo porque llovió? No, es una lámina tan insignificante que no me afecta para nada la saturación o la humedad que tenga el suelo, pero sí me va a dar la comidita a las plantas por una cosa buena que se llama eficiencia agronómica de los fertilizantes solubles, que está entre el 75 y el 80%. Y adicional, en esta zona riego y fertilizo. Este ensayo, ¿cuáles fueron los resultados? Sigamos. En un clon, 60% más de producción, y en otro clon o en otra variedad, 40% más de producción. Reducción de costos de mano de obra, 50%. ¿Será que eso vale la pena? Por supuesto que vale la pena. Y esto se llama romper paradigmas. Entonces, yo les pregunto, en Colombia, con este paraíso que vivimos, que llueve las maravillas 2 veces al año, ¿será que sirven de algo los sistemas de fertirriego? Por supuesto que sí. La gente en el campo no sabe esto. Ustedes, en los ámbitos que están aquí, cuando sepan y tengan oportunidad de hablar, enseñen a la gente que hay una cosa que se llama fertigación y fertirrigación, y que todo el año se puede aprovechar el sistema y el resultado es incrementos en la producción, ahorro manos de obra. Sigamos. Si hablamos del suelo de Urabá, donde llega una aplicación sólida, una precipitación de 180 milímetros prácticamente, yo apliqué hoy y tengo una precipitación de esa, ya el tercer día ya no hay nada. Fertilizante, entonces si aplico mensualmente, la planta tuvo comida 3 días, y luego 7 días aguantando. Así es, me decían allá, oye, es que ¿cómo vas a aplicar fertirriego en Urabá? Porque los abonos se lavan, por goteo se lavan o por microaspersión se lavan. Le digo, ¿dónde se lavan más? ¿En un goteo aplicado en una lámina baja muy eficiente de manera uniforme? ¿O un puño al lado de la mata que si te cayó un aguacero se llevó eso? Y se lavó la del mes. Acá si es que llegase a lavarse algo, que en realidad no es así, se lava lo de una semana. Esas son cosas muy, muy duras de hacer entender. Aquí, bueno, este es un caso bonito de fertirriego en papa. Hace un par de años montamos un agricultor empresario, tenía una finquita de 70 hectáreas y tiene otras cuantas por ahí.